Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por la oportunidad una vez más de venir delante de tu presencia y pedirte, Dios, que la palabra que compartamos en el día de hoy sea de bendición para alguien, Señor, que traiga esperanza, que traiga transformación, que traiga, Señor, conexión contigo, que el Espíritu Santo la utilice para cambiar el corazón de alguien, Señor, alguien que escuche esta palabra. Gracias por el privilegio de hablar de ti, de tus amores, de cuánto nos amas, Señor, y cuán intencional eres para con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, gloria y honra. Amén y amén. Yo me imagino que cuando alguien está escribiendo una canción, la escribe porque está siendo inspirado en ese momento, ¿verdad? Pero yo no creo que mida o tenga ni siquiera una idea de cuánto impacto va a crear esa canción cuando la escribe. Eh, yo no creo que nadie que haya compuesto una canción eh, diga, esta canción que estoy escribiendo hoy, yo sé que va a ser cantada por generaciones o cosas similares. Perdón. La Biblia tiene un salmo que es una canción que se le atribuye al rey David, que dice un asunto profético, dice una expresión profética que resuena al día de hoy y es precisamente lo que Dios utilizó para manifestar con la semana que conmemoramos en este tiempo que comienza con el día de hoy de la conmemoración. Y yo estoy hablando específicamente sobre un versículo en particular que se encuentra en el Salmo 118, que como les dije, se le atribuye al rey David, precisamente ese verso 25. Y es una expresión bien corta, parece una frase que está dentro de esta canción que fue compuesta. Dice, Señor, te ruego, danos la salvación. Señor, te ruego, concédenos la victoria. Puede ser que ni siquiera, bueno, puede ser, no, ni siquiera sabemos las notas en que se tocó eso, o el tono, o el ritmo que le dio, si había percusión o no, si habían flautas o qué instrumento musical había, o trompetas en aquel entonces cuando se cantó este himno por primera vez, pero lo que sí sabemos es la profundidad profética que descarga esta expresión. Esta expresión que originalmente era una canción, pero también es una oración. Una oración es una oración que está proclamando un asunto profético. Siglos antes se estaba haciendo esta declaración profética y luego fue gritado por las multitudes cuando Jesús entró en Jerusalén. Qué poderoso es esto. Entonces, ¿qué provocó este momento de expresión cuando Jesús entró en Jerusalén y el pueblo lo adoró de la manera que vamos a repasar en el día de hoy? Bueno, que activó la culminación del plan redentor y precioso y merecido que Dios tenía para con la humanidad. Ese momento, esa semana antes, ¿verdad? Ese domingo, ese momento que Jesús experimentó, estaba activando el fin de ese plan redentor como nosotros lo hemos experimentado y lo hemos recibido. Hoy, que no es un domingo cualquiera, ¿verdad? Porque hoy precisamente conmemoramos eso, conmemoramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Ese momento que él fue recibido como un rey. Y me gusta mucho lo que tengo aquí en las notas porque decía que fue recibido como un rey, aunque su trono fue un burro. Y la alfombra con lo que le recibieron eran las mantas y las ramas de palmeras o de palmas que le ponían a sus pies. Así que hoy nos vamos a enfocar en el relato precisamente del Evangelio de Marcos, capítulo 11, que no solo es una historia, sino es un llamado para recordar cómo podemos usar lo que tenemos a nuestra disposición para adorar y honrar a Dios y clamar por salvación. Así como aquel pueblo en aquel momento de la historia lo recibió con lo que tenía, tú también tienes que hacer lo mismo hoy, recibirlo con lo que tienes. Así que voy a estar compartiéndote bajo el título El Señor lo necesita. Y ahí me acompañas en el Evangelio de Marcos, capítulo 11. Y vamos a enfocarnos en ese capítulo en el día de hoy. Marcos, capítulo 11 y versículo 1. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y la iglesia dice, amén. 1. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a
a Betfagé y a Betania, junto al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos, versículo 2, con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente, tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el cual nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. 3. Y si alguien pregunta, ¿por qué hacen eso? Díganle, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. En un día como hoy, como te estaba diciendo, hace más de 2000 años atrás, Jesús no entró a Jerusalén como un rey terrenal, sino él entró como un rey de paz y de humildad para rescatarnos a cada uno de nosotros. Y yo no sé si alguno de ustedes en algún momento se ha preguntado por qué él escogió un burro. De tantos animales que pudo haber escogido, ¿por qué no escogió un camello o un caballo? ¿Por qué un burro? Bueno, la respuesta tiene que ver con las instrucciones que Dios le había dado al pueblo de Israel en Éxodo. Y precisamente Éxodo 34:20 explica y nos da una pista porque era necesario que fuese un burro. Éxodo 34:20 dice: deberás rescatar a todos tus primogénitos. Habla del plan redentor ahí. En este caso no era de la humanidad, sino era de la primogenitura. Al asno primogénito podrás rescatarlo a cambio de un cordero. Mira qué poderoso, qué evento profético ya se estaba dando en ese momento. Pero si no lo rescatas, tendrás que romperle el cuello. Nadie se presentará ante mí con las manos, ¿qué? Vacías. Éxodo 34:20 le está diciendo, mira, es necesario que tú canjees un cordero por un burro. Y todos nosotros conocemos que Jesucristo es el Cordero del mundo. Por eso era necesario que hubiese esa interacción donde Jesús se intercambiara con ese burro. El asno debía ser redimido con la vida de un cordero o tendría que morir. Entonces, ¿qué es asunto de este burro? Bueno, que el burro representa lo común, lo que es impuro, lo que no califica. Pero aún así Jesús lo escoge para entrar en él, lo escoge como modo de transportación para tener esa entrada triunfal. Y lo mismo hace contigo y lo mismo hace conmigo. No busca lo perfecto, sino aquello que está disponible. A veces nosotros nos enfocamos y tratamos de aspirar a una perfección para poder tener un encuentro profundo con Jesús. Y Jesús te dice, no, yo no estoy buscando lo perfecto, yo estoy buscando lo que está disponible. Marcos 11, y continúa en el versículo 4, sigue leyendo. 4. Encontraron a un burrito afuera en la calle, atado a un portón y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí preguntaron, ¿qué hacen desatando el burrito? 6. Ellos contestaron como Jesús había dicho y dejaron que lo desatara. 7. Llevaron pues al burrito a Jesús, luego le pusieron encima sus mantos y él se montó. 8. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Entonces, ¿qué es lo que nos recuerda esto? Que esa multitud no tenía tesoro, pero tenía manto. Que no tenía coronas, pero tenía ramas de palmera. Que no tenía un altar, pero tenían una calle que la utilizaron para adorar a Jesús. Usaron lo que tenían para adorar a Jesús. Y esa es la enseñanza que nos trae esto. Usaron lo que tenían. Entonces la pregunta es, ¿qué tú tienes disponible en tu vida que tú puedes utilizar para adorar a Jesús? Entonces, en este día, lo que esta reflexión nos enseña es que Dios no pide lo que no tenemos, solo nos invita a ofrecer aquello que tenemos con el corazón. Entonces, si tú lo que tienes es tu voz, pues úsala. Si tú lo que tienes es tus manos, pues levántalas en adoración a Él. Entonces, si tú lo que tienes es tus lágrimas por procesos que estás viviendo en tu vida, pues derrámalas en adoración. Usa aquello que tienes en tu vida para adorar al Rey. Marcos 11:9 continúa leyendo. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban, Hosana. Y Hosana significa salva. Es una expresión de adoración en hebreo que significa salva. Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene, bendito el verso 10, bendito el reino venidero de nuestro padre David.
Hosana en las alturas. Ahí en ese versículo 9, esa última línea cuando dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, es precisamente con lo que yo empecé hablándote de aquel salmo. Es esa misma expresión como el pueblo interconectó esa profecía que se estaba dando con el momento que estaban viviendo y experimentando. Hosana no es solo una palabra bonita. En realidad es una oración cargada de urgencia, de necesidad, es un clamor desde lo más profundo del ser, del interior de las personas, desde el alma, diciendo, sálvanos ahora, Señor, necesitamos tu salvación, necesitamos tu intervención. Entonces, hoy como ellos, también nosotros tenemos razones para clamar hosana. Tenemos que decir, o podemos decir, Señor, necesito que salves mi casa. Señor, salva mi ciudad. Señor, salva mi alma. Señor, salva mi familia. Señor, salva mi comunidad. Señor, salva. Nosotros tenemos la misma urgencia que tuvo aquel pueblo de decir, hosana, pero ahora con una necesidad totalmente diferente porque ya el precio fue pagado. Esa entrada triunfal que leímos no fue solo un desfile, fue una declaración de que el Salvador del mundo había llegado. Fue una manifestación de una profecía que Dios le había dado allá a Adán y Eva, donde les había hecho promesa que él iba a redimir la humanidad a través de su simiente y estaba siendo manifestada en ese momento. Volviendo allá a Éxodo 34, 20, esa parte final de ese versículo donde dice, nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Era la expectativa de Dios y sigue siendo la expectativa de Dios. Y aquí no se refiere a asuntos materiales, se refiere a asuntos de tu vida, de ti, de tu persona. Hoy es el día de la entrada triunfal donde lo conmemoramos y nosotros no venimos con palmas reales ni tenemos incienso caro para prender y cosas así ni por el estilo, pero lo que traemos es algo más valioso porque traemos nuestros corazones, traemos nuestra fe, traemos nuestra disposición, traemos nuestras vidas, nos rendimos ante Él, no tenemos una palmera porque ahora utilizamos nuestra propia vida donde la rendimos ante Él. Y no importa si eres como ese burro que nadie ha usado, ¿verdad? No estoy diciéndole aquí a nadie que es burro, pero haciendo la comparación. Si tú te pones en las manos del Señor, Él puede usarte para mostrar su gloria. Y concluyo con esto. Hoy nosotros celebramos el inicio de la semana más poderosa en la historia de la humanidad. Yo hago una admisión aquí. Yo no siempre he sido fiel de la conmemoración de la Semana Santa. Pero este año me sabe diferente. Me sabe diferente porque nada más pensar en estos eventos, nada más pensar esta expresión del pueblo donde Jesús estaba aquí a días que iba a ser crucificado, o sea, cerca del viernes donde iba a ser crucificado. Y yo pensaba y reflexionaba sobre esto y decía, este empuje final que Jesús necesitaba para decir, lo estoy haciendo por ellos. Porque él sabía que al final de la semana ya iba a tener que entregar su vida, iba a tener que haber pagado el precio. Y mira, no está fácil, no está fácil, porque si a ti te dicen, en 5 días tú mueres, yo creo que lo menos que tú pensarías es en redimir a nadie, ¿verdad? Pero aquí estaba él, recibiendo la adoración de un pueblo agradecido, que el Espíritu Santo le estaba revelando quién era él en ese momento. Y por eso tenían que utilizar lo que tenían para adorar a Jesús. Jesús entró a Jerusalén sabiendo que iba a ser sacrificado y aún así lo hizo por amor. Entonces, ¿qué es lo que él hace en la actualidad? Bueno, él sigue buscando esos burros disponibles y sigue buscando esas multitudes que están dispuestas, que digan, Señor, yo no tengo mucho, pero lo que tengo te lo doy. Hosana, sálvanos ahora. Puestos de pies. Aleluya.
Santo eres Dios. Madre, mis palabras se quedan cortas para describir la profundidad del agradecimiento que tengo de ti. Hosana, Señor. Hosana. Hosana mi casa. Hosana mi familia. Hosana los míos, Señor. Hosana mis amigos. Hosana mi ciudad. Hosana aún a las personas, Señor, que no tienen una buena impresión de mí. Hosana, Señor, sálvalos. Sálvalos. Sálvanos, sálvame, Señor. Hosana de mí mismo, Señor. Hosana, Señor, de esos momentos que creo ser sabio y no lo soy. Que tomo decisiones equívocas, Señor, que en vez de acercarme a ti, lo que hacen es separarme de ti, Señor. Sálvame de esos momentos, Señor. Sálvame de los momentos de debilidad donde dejo que mis deseos sean más fuertes que mi amor por ti. Sálvame de esos momentos donde dejo que mis emociones sean más fuertes que mi amor por ti. Señor, sálvanos, Padre. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor. Por ese amor inmerecido, Señor, que tú decidiste regalarnos. Gracias, Padre, por ese plan perfecto que solo tú podías haber orquestado. Gracias por tu misericordia, Señor. Padre, permite que nosotros entendamos qué significa esto para poder compartirlos con otros, Señor. Que no nos los quedemos para nosotros mismos, sino que lo compartamos con otros, que tú eres la esperanza de vida, que tú eres la mejor razón para vivir, que contigo estamos completos y sin ti nos falta todo, Señor. En el nombre de Jesús yo te presento mi vida y la de mis hermanos y de aquellos que escuchen esta palabra, Señor. Hosana nuestras vidas, Señor. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Santo eres Dios.